Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a uh, bienvenidos a este webinar sobre protocolos de seguridad frente al COVID-19 dirigido al sector del turismo. Bueno, creo que muchos de vosotros ya asististeis el jueves pasado al primer webinar que hemos organizado dirigido al sector. En esa ocasión fue sobre comunicación online en tiempo de crisis. Y bueno, como sabéis muchos, estas son acciones que surgieron a raíz de una mesa de trabajo que se ha puesto en marcha, iniciada por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y en la que estamos participando todos los ayuntamientos los 8 ayuntamientos de la comarca y algunas entidades, asociaciones empresariales, etcétera, y de alguna forma pues estamos intentando llevar a cabo acciones que aporten soluciones a estas necesidades que están surgiendo a raíz de esta crisis económica que estamos viviendo derivada de la crisis sanitaria, y sobre todo para un sector que es estratégico en nuestra comarca como el sector del turismo. Bueno, la persona que lo va a impartir es Francisco Javier Quintana Muñoz. Bueno, creo que a él le gusta que le llamen Paco. Y Paco es ingeniero técnico industrial, técnico superior en prevención de riesgos laborales, auditor legal de prevención de riesgos laborales y de sistemas de gestión. Además tiene amplia experiencia y trayectoria, tanto como consultor y asesor especialista en diferentes sistemas integrados de gestión. Como director técnico de ISO Calidad 2000, igualmente integrando sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad, de salud en el trabajo y de seguridad alimentaria, y también como formador. Pero creo que lo que cabe resaltar, y es una de las razones por las que hemos considerado que es el experto idóneo para este webinar, porque él es redactor de cuestionarios COVID-19 para el sector Horeca en entidades de certificación, y además especialista en formación de prevención de riesgos laborales y seguridad alimentaria vinculadas al COVID-19 para universidades, diferentes universidades, máster, etcétera. Por esa razón yo creo que además, como él comentaba al inicio que estábamos hablando antes de presentar, lo va a orientar muy, muy práctico para que realmente al terminar este webinar, pues bueno, pues tengáis una serie de pautas y una orientación de cómo abordar esas guías y esos protocolos que todas las entidades ahora nos vemos obligadas pues a tener de cara a la reapertura o el comienzo de la actividad. Cuando quieras, Paco, te paso la palabra y la pantalla y nada, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, lo primero, agradecer a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras la oportunidad. Gracias a Rosa y a Eva especialmente, y a todos los que componen la Fundación por habernos dado esta oportunidad de llegar a tantas empresas, a tantas organizaciones, y porque organicen este tipo de eventos que se lo estaba comentando antes a Rosa. No son tan habituales. De hecho, hemos intentado organizar algunos con otras organizaciones, no hemos tenido esa posibilidad, y aquí ha sido la propia Fundación la que se ha dirigido a nosotros, viendo la evidente necesidad que tienen las empresas de este sector de por lo menos tener un conocimiento de cómo afrontar esta situación, ¿no? Tanto sanitaria como económica. Bueno, voy a compartir un momentillo la presentación, un poco lo que se pretende con esta presentación es que veáis, se vea un poco desde lo general a lo particular, cómo afrontar la parte más operativa del COVID, ¿no? O sea, cómo nos puede afectar, qué cosas tenemos que hacer dentro de nuestra organización para adaptarnos y afrontar con ciertas garantías esta nueva situación, que además no sabemos si va a ser algo muy puntual o al final no sé, cada 5 años parece que hay un virus que viene del sudeste asiático, ¿no? Y a lo mejor esto se convierte
en algo cíclico, esperemos que sea cada 5 años y los siguientes sean bastante más flojos que este, pero bueno, al final parece que sí que hay determinadas medidas que quizás se puedan convertir en más o menos asiduas, igual que otras esperemos que no lo sean, ¿no? Bueno, lo primero un poco por explicar en qué consiste esto del coronavirus, ¿no? Que es, vamos a hacer un poco de literatura, ¿no? Explicar un poquillo para que se sepan, se conozca bien el perfil del virus al que nos enfrentamos. El coronavirus son un perfil, un tipo de virus, que en este caso sí que causan, tienen la capacidad de crear infecciones en los seres humanos y además es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de animales a humanos. Esto ya está más que demostrado, no es el primer coronavirus que surge y, bueno, es verdad que cuando se aplican unos criterios de limpieza y de higiene y de manipulación de alimentos adecuadas, lo normal es que este tipo de enfermedades no se produzcan. Y quizás lo que ha habido es algunas prácticas que quizás no hayan sido las más idóneas y es lo que quizá haya podido facilitar la transmisión a humanos de este perfil de virus. Como vía de transmisión, pues bueno, es un virus gordito, por así decirlo, no es un virus finito, más bien está gordito, está bien criadito el virus y eso hace que pese, o sea, que tenga, que de hecho puede llegar a transmitirse hasta 2 metros. De ahí viene todas las recomendaciones de las distancias, ¿no? Del mantenimiento de las distancias de hasta 2 metros, ¿no? Porque se contagia por gotas respiratorias, por gotas que podamos transmitir a la hora de hablar o de respirar. Ahí puede ir el virus y se ha visto que la proyección puede llegar a ser de hasta 2 metros. ¿Cómo también se puede contagiar? Pues a través de las manos, de personas que estén contaminadas, los fomites, que es cualquier superficie en la que se pueda quedar parte de este virus. Comentaros una cosilla con respecto a la presentación antes de continuar. Hay distintos hipervínculos que si los pincháis pues os llevan pues, a descripciones, por ejemplo, este de la Wikipedia o este tipo que va al documento, a la fuente de donde se han sacado esta información o a otras fuentes de consulta que podéis pinchar pues, para descargar los documentos o para ver cosas relacionadas con las distintas cosillas que vamos a ver en cuanto a protocolos, páginas web, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, la última forma de transmitirse es a través de las mucosas de la boca, nariz y ojos. Por eso es tan importante no tocarse cuando uno cree que pueda estar contaminado o cuando cree que ha podido tocar una superficie que esté contaminada, la boca, la nariz y los ojos. Es más fácil la transmisión del virus a través de las mucosas que en sí de las manos. O sea, en las manos, en realidad, lo más peligroso es que se nos contamine la mano y luego nos toquemos los ojos o lo que sea, ¿vale? Bien. Vamos a ver. Solo por curiosidad, ¿estáis viendo la pantalla, la presentación? ¿Se ve la presentación o se me ve, sí, o se me ve a mí? Se ve la presentación. Perfecto, perfecto. Vale, vale. Ha habido un momento que me he quedado ahí, parecía que se me estaba viendo, ¿no? Vale, vale. Bien, el tema de la permanencia del virus. Según la superficie, esto ya son estudios que se han realizado y tal, se sabe que sobre el cobre son 4 horas, bueno, aquí tenéis las distintas, pero fijaros que en el plástico pueden ser hasta 72 horas, 3 días. Eso es una barbaridad. Es decir, la capacidad que tiene el virus de aguantar sobre la superficie, la verdad que se puede considerar alta. Esto siempre en condiciones controladas, 21-23 grados, con una humedad relativa del 40%. Si cambia la temperatura, si cambia la humedad, se pueden reducir estas horas, ¿no?, de permanencia, pero como se ve, es un virus, la verdad que resistente. O sea, dentro de lo que es, tiene cierta capacidad de resistencia, ¿no? Con respecto al periodo de incubación, normalmente son de 5 a 6 días.
pero después de haber hecho distintos estudios, se sabe que puede llegar hasta 14. ¿Problema que tiene este periodo de incubación? Pues que, como veis ahí, el 97,5% de los casos sintomáticos se desarrollan a los 11,5 días tras su exposición. Es decir, pasa más de semana y media hasta que esa persona empieza a desarrollar los síntomas de, pues eso, de haber estado, de que está contagiado. ¿Qué pasa en ese periodo de tiempo? Pues fijaros la cantidad de personas que puede contagiar alguien que todavía no tiene síntomas, pero que sí que tiene el virus. Y luego la duración de la enfermedad, bueno, aquí hay que jugar con hasta qué punto nos afecta y no nos afecta, y si nos afecta de una forma leve, grave, o en fin, cómo nos pille, ¿no? El tiempo medio, desde que iniciamos síntomas hasta que nos recuperamos, suelen ser unas 2 semanas, si es una cosa leve, y de 3 a 6, si ha sido una situación, si nos ha afectado de una forma grave o crítica. De hecho, ha habido pacientes que han tardado más de 6 semanas en salir del hospital. De hecho, ahora hace poco hemos tenido un caso en España que había cogido la enfermedad al principio prácticamente del estado de alarma y de esta situación y acaba de salir ahora mismo. Eso quiere decir que es un virus que muy fuerte. De hecho, en determinados perfiles de personas es muy, muy agresivo. Y luego, el tiempo que hay entre que nosotros notamos esos síntomas hasta que empiezan a verse, hasta que tú empiezas a sentir ya síntomas graves, como puede ser la hipoxemia, dificultades respiratorias, etcétera, es de 1 semana. Y el fallecimiento puede ser entre 2 y 8 semanas. Es decir, alguien que lo coja mal puede estar hasta 8 semanas donde pensamos que puede recuperarse, ¿qué tal? Y a lo mejor a las 8 semanas fallece esa persona. Es muy duro, sobre todo, tanto para esa persona como para, evidentemente, los familiares y tal, y sobre todo por el colapso que llega a generar en las urgencias, porque tener a una persona al final atendida tanto tiempo en un hospital, claro, genera el estrés evidentemente al paciente, el estrés del sistema, el estrés de las personas que atienden a esas personas, para que luego, si por desgracia fallece a las 8 semanas, es una muy mala sensación y bueno, es una especie de esfuerzo que bueno, desmoraliza, ¿no? Bien, esta información que aparece aquí la podéis consultar, vamos a verlo un segundín. En esta información técnica, yo siempre aconsejo en este tipo de formaciones que se acuda a las publicaciones que ya existen, porque nos ahorran, primero nos ayudan, nos informan bastante y luego nos ahorran mirar muchas cosas y tal, porque hay algunos de ellos que están muy bien y ya veréis que os va a facilitar mucho el trabajo. Bueno, este es el primer documento, este es, por así decirlo, el informe base. Nosotros es el que siempre hemos usado para entender por qué se produce la enfermedad, cómo actúa, cómo se transmite, los periodos que tiene de incubación, la gravedad, la letalidad, los estudios que ya empieza a ver, se actualizan, Paco, como veis. Sí. Paco, disculpa, ese documento que tú ahora estás comentando no se ve, sigue viéndose la presentación. Dame un segundito y lo vamos a ver ahora. Sí, porque tienes que volver a quitar compartir pantalla y volver a compartirla. Venga, pues lo voy a poner ahora mismo. Darme un segundín y lo abrimos aquí. Venga. ¿Se ve ahora? Ahora, sí. Información científica técnica. Muy bien. Bueno, pues esta información científico-técnica, este documento que está publicado por el Ministerio de Sanidad, como os comentaba, lo que aparece, este es como el documento base. Aquí vais a conocer toda la parte del virus, pues eso, cómo se produce, cómo es, dónde salió, en los distintos estudios que hay sobre contagio, inmunidad, letalidad, información microbiológica. Bueno, no hace falta tampoco leérselo entero, pero bueno, es un poco para empezar a conocer cómo funciona el virus, ¿no? ¿Qué cosas tiene? ¿A quién afecta más? ¿Por qué afecta más a ese perfil de persona?
cómo se puede transmitir. Así nos ayuda a entender las medidas que hay que poner luego en nuestra organización para evitar estos contagios. Vamos a volver a la presentación y continuamos. Vamos aquí. Bien, vamos a hablar ahora de lo que serían los requisitos que aplicarían a nuestra organización a la hora de afrontar con garantías la forma de actuar ante el COVID. Lo primero que he colocado, que quería explicaros, era a través de este hipervínculo, son las publicaciones que ya ha puesto el Estado a nuestra disposición para que conozcáis cómo está organizado este documento. Esto, como veis, es del Ministerio del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia. Podéis descargaros en PDF, en varios formatos, el documento. Y el contenido, se puede pinchar en el contenido las distintas normas que aplicarían, va desde las más genéricas, como la Constitución, a las más específicas. Tenéis los reales decretos de la distinta legislación que se ha ido realizando pues, para el estado de alarma, las evoluciones de las prórrogas de los estados de alarma, las nuevas fases, la explicación de las fases y cómo han ido evolucionando esas fases, con el tema de las cuarentenas y tal, y luego ya en las medidas sanitarias y económicas, veis, ya aquí empiezan a aparecer ya cosas más específicas de oye, cómo se tienen que hacer determinadas cosas en el ámbito de la salud, en el sector marítimo pesquero, la suspensión de la apertura al público de los establecimientos turísticos. Bueno, aquí lo que habría que hacer es revisar un poco cuáles de estas son las que me pueden aplicar. Hay un montón. Luego no son tantas, porque hay muchas que son más temas, por así decirlo, estatales, ¿no? De regulación y tal, pero hay otras que sí que hay que consultar por si hay algún tipo de limitación específica a nuestro sector o cómo van evolucionando esas limitaciones, por ejemplo, en Andalucía, que hemos estado, la provincia de Málaga y Granada, en una fase distinta al resto de Andalucía, pues eso, ver hasta qué punto afecta a... Yo puedo hacer una cosa a lo mejor en Cádiz, en Algeciras, pero no la puedo hacer en Málaga, si tengo varios establecimientos, o en Granada. ¿Vale? El tema de las verificaciones, las ITV, las inspecciones reglamentarias, todo este tipo de cosas, las medidas económicas. Aquí tenéis lo que sería un poco la parte general de publicado por el Estado, que son los requisitos generales. Ahora nos vamos a ir a lo que serían los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales. Vamos a ver. Creo que estáis viendo esta parte de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19. Sí, sí, se ve correctamente. Se ve, ¿verdad? Venga, esta es la última versión, como veis, 28 de mayo. Esto fue la semana pasada. Está publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Bueno, aquí veis la cantidad de actualizaciones que tiene este documento ya. Entonces, lo importante de este documento es ver que al final la parte de las medidas que tenemos que tomar para actuar frente al COVID, digamos que el 80% son medidas que podrían entrar dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales. Y luego hay un 20% que están relacionadas con la prevención de riesgos laborales, pero también pueden estar relacionadas con la gestión de la seguridad alimentaria en nuestro establecimiento. Por eso es tan importante que se conozca este documento y sobre todo porque tiene aquí, como veis, una parte específica para el sector de la hostelería, donde tenéis una guía para la reducción del contagio. Este es otro hipervínculo que se pincha y os sale la guía. Y luego aparecen otras guías que ya son específicas, que han sido elaboradas según
la actividad que se realice. Por ejemplo, para albergues, alojamientos rurales, camping, campos de golf, guías, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, balnearios, oficinas y turismo activo. Además de esto, si hay alguna actividad que podría llevar aparejada el reparto a domicilio, porque tengáis un restaurante, hay que consultar también esta directriz, esta guía de buenas prácticas para el reparto a domicilio. Además de esto, ¿qué más se puede consultar? Pues aquí ha habido algunas guías que han hecho además otro tipo de entidades, como puede ser, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, para la vuelta al trabajo en hoteles y la vuelta al trabajo en restaurantes de comida para llevar. Y este de la OMS sería el genérico, que este es uno que se ha realizado a través de la Organización Mundial de la Salud, que sirve para establecer una serie de criterios mínimos, pero que son de aplicación universal, por así decirlo. En todo el mundo se podrían aplicar. De hecho, ha habido cadenas hoteleras de otros países donde ha habido a lo mejor menos legislación, que su documento base ha sido precisamente de la OMS, y a partir de ahí ya han ido, como se suele decir, tirando del hilo y añadiendo cosas, poniendo, quitando, según han visto ellos que ha sido de interés, según su organización y su estructura. ¿Vale? Bien, vamos a volver un momentín atrás y nos vamos a ir al índice para explicar que aquí en el anexo 1 tenéis de forma general descrita lo que serían los procedimientos de los servicios de prevención. Estos serían para los servicios de prevención que realizan estas actividades, las actuaciones genéricas de las empresas a la hora de incorporarse, qué medidas higiénicas se deben de tomar, qué equipos de protección individual son adecuados según el trabajo que hay que realizar, distintas indicaciones para promover y controlar que el trabajo se hace, o sea, cuando hacemos el trabajo a distancia, ¿vale? Desde casa, donde podamos realizarlo, y luego ya vendrían la información por sectores. El sector comercial, reparto de domicilios, hostelería, sector sanitario, trabajos en laboratorio. Bueno, aquí veis un chorro de sectores. Importante para aquellas organizaciones que, por ejemplo, el otro día que nos contactó un hotel en Madrid, nos comentaba, bueno, entonces a mí me aplicaría, yo me voy a hostelería y ya está, ¿no? Bueno, a ver, de hostelería, pero si tienes, a lo mejor, si prestas algún servicio de peluquería, tienes que mirarte también la parte de peluquería. Si tienes una lavandería industrial o tienes algo asociado, míratelo también, que tampoco pasa nada. Si tienes, o sea, según ya otro tipo de instalaciones que puedas tener, tienes que intentar leerte las recomendaciones para ese otro tipo de actividades, para incorporarlas en tu sistema. Bien, y ya por último, en el anexo 2 de este documento, lo que nos explica son, ya es alguna especie de preguntas y respuestas, ¿no? Como en inglés, ¿no? Las preguntas más frecuentes, cómo afectan los métodos de desinfección, cómo invertir la forma de las mascarillas, ¿no? El uso de las mascarillas, otro tipo de documentación que es bastante interesante leerla, más que nada para no usar mal los equipos, para saberlos limpiar, si son reutilizables, para saber manipularlos, saber cómo se tienen que colocar, saber qué duración tiene cada una de las mascarillas según el tipo de mascarilla que sea. Bien, y por último, como veis, estamos yendo de lo más general a lo más específico. Ya sí que nos podríamos ir a ver lo que serían las guías específicas para el sector turístico. Lo primero, estos enlaces están sacados de la presentación que se nos ha enviado y, como veis, lo que os enlaza es con el Ministerio de Industria, en este caso el Ministerio de Industria y Turismo, que es el que aplica el sector de la hostelería. Y aquí tenéis las guías en PDF descargables para cada uno de vuestros sectores. Por ejemplo, si vemos el de los hoteles, vamos a darle un segundín, está publicado por el Instituto para la Calidad Turística Española. Este instituto, luego lo vamos a ver más adelante, ha sacado una certificación y este instituto está apoyado en la mayoría de asociaciones empresariales del sector turístico de toda índole.
Luego lo vamos a ver más adelante en la presentación. Bueno, aquí una cosa importante que quería comentaros que a veces luego en las preguntas me soléis hacer, ¿no? ¿Por qué todo el rato habla de recomendaciones y no de obligaciones muchos de estos documentos, ¿no? Bien, hay cosas que ya se está seguro que son así. Y esas sí que se podrían transformar en obligaciones. Algunas de ellas se podrían transformar en obligaciones. Y de hecho se ha legislado y el Estado ha creado legislación, por así decirlo, para que sea así. Pero hay otras que o porque no se está seguro o porque se prefiere que sea algo que estudie la propia empresa según su análisis de riesgo, se indican como medidas voluntarias, recomendaciones, no ya como una obligación. Esta orientación parte de que desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, nosotros lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de nuestros riesgos laborales, en este caso para el COVID, ya no solo desde el punto de vista de los trabajadores, sino también desde el punto de vista de nuestros clientes, y con respecto a eso proponer lo que se llaman acciones preventivas, que son acciones que previenen la contaminación, ¿vale? El contagio por el COVID. Habrá empresas, organizaciones, donde unas medidas se puedan orientar de una forma y otras habrá que orientarlas de otra. Entonces, exactamente la propuesta que pueda haber en alguno de estos documentos a lo mejor no se termina adaptando al 100% a nuestra organización. Por eso hay que verlas desde el punto de vista de dónde quiere llegar esta medida, no tanto qué me obliga a hacer. Bien, dicho esto, vamos a ver un momentín esta guía. Nos vamos a ir a la parte de lo que sería la parte así más práctica. ¿Veis? Medidas generales para el hotel. Os pone una serie de recomendaciones. Y luego ya vendrían las partes, la organización para protección del personal, cosas específicas para proteger a nuestro personal y cosas ya específicas según el tipo de trabajo a realizar o el área en el que estemos. Por ejemplo, para el área de pisos y limpiezas, para las instalaciones de uso del personal, para las medidas informativas que se tienen que realizar y los distintos requisitos que hay que ponerle a cada uno de los servicios. Bueno, ya tenéis aquí el resto de servicios, cafetería, lavandería, alojamiento, etcétera, ¿vale? Zonas de uso común. Ahora esto luego lo vamos a ver de una forma más específica y concreta y con ejemplos que hemos sacado exactamente de protocolos de empresas y organizaciones que realizan cada una de estas actividades. Bien. Bien, pues vamos a empezar a ver otro tipo de sitios donde podéis acudir a ver más documentación, más información relacionada con el COVID. Primero vamos a empezar por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que ha creado un espacio específico que se llama, ¿veis?, espacio COVID-19, donde aquí vais a ver todas las... aquí está recopilada toda la información del COVID que ha publicado este instituto, que es el Instituto de Referencia en España de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenéis desde infografías, que hay algunas de ellas que están muy bien, de hecho alguna infografía de este tipo la hemos usado en alguna empresa para que lo coloquen pues, en la entrada del local o en las mesas de atención al cliente o en los tablones para los trabajadores, ya que son muy sencillitas, muy intuitivas, muy claras. Luego tendríamos aquí los procedimientos de actuación de lo que ya serían los servicios de prevención. Lo normal de las organizaciones de vuestro sector es que tengáis un servicio de prevención ajeno, que es el que os va a asesorar en las medidas que tenéis que tomar frente al COVID, según la evaluación de riesgos laborales. Bueno, pues es importante que acudáis a ellos, primero, porque es un servicio que ya estáis pagando, ¿no? Si lo tenéis, lo estáis pagando, y porque ellos normalmente están más... actualizan más esta información, normalmente la consultan más, os van a decir, mira, es que ha salido una cosa nueva,
vamos a mirar esto, vamos a intentar implantarlo, vamos a ver de qué forma te puede afectar. Como veis aquí las directrices se actualizan, estas se han actualizado el 20 de mayo, hace poco, conforme se van recopilando determinados datos o se van viendo determinadas, la eficacia de determinadas medidas, pues se van proponiendo otras medidas, esas medidas potenciadas. Aquí lo que vais a ver son sobre todo directrices de buenas prácticas en cada sector. Por ejemplo, para el HoReCa, en el HoReCa no lo han puesto aquí todavía. No lo han puesto. Pues no lo han puesto todavía. Creía yo que lo habían subido ya. Bueno, aquí entonces lo que están todavía, buenas prácticas en el sector comercio. ¿Sí? Vale, aquí aplicaríamos el del sector comercio. Bien, vamos a ver ahora otro enlace muy recomendable, que es el de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene un espacio también específico de coronavirus, que Madrid sí que ha hecho en este tipo de cosas bastante los deberes en lo que sería la parte aplicable al sector HoReCa. De hecho, tiene unas guías para el sector HoReCa que están bastante bien. Nosotros, de hecho, la hemos usado para hacer propuestas a las empresas, a las organizaciones en las que vamos. Tenéis además incluso vídeos explicativos, incluso cómo ponerse los EPIs, en fin. La verdad que esto es una página que está muy bien y que contiene mucha documentación, además presentada de una forma muy intuitiva. Luego tendríamos el Osalan, que es el Servicio de Salud Vasco. Siempre el Servicio Vasco y Navarro, los dos, de prevención de riesgos laborales, que no es, siempre han tenido unas guías muy buenas, muy buenas y muy recomendables. De hecho, todas aquellas empresas pues, del sector de la construcción o del sector del montaje eléctrico y relacionados, siempre han consultado las guías que han publicado tanto el Osalan como el Instituto Navarro para consultar cómo afrontar ese tipo de actividades. Son guías buenísimas, que además muchas de ellas están muy bien descritas, muy intuitivas y muy bien organizadas. Tenéis desde buenas prácticas, nosotros de hecho hemos usado cartelería de Osalan en empresas de aquí, de Andalucía, además todos son documentos descargables, y además están hechas de una forma, prácticamente algunas de ellas son para ponerlas como cartel, porque están tan bien explicadas, tan claras, que te ayudan muchísimo son muy visuales, ¿no? Todo el mundo llega, las ve y dice, oh, esto qué bien hecho está. Aquí, por ejemplo, hay una para establecimientos comerciales que os explica las cosas que hay que tener en cuenta y luego va exactamente a cada punto importante que es necesario ver en cada una de estas actividades, pues por ejemplo, para los traslados, el que esté el personal por ejemplo, en la parte de la limpieza, la clientela, que se refiere al cliente que nos visita, no solo ya desde el punto de vista de nuestros trabajadores, sino cómo afecta nuestra actividad al cliente que podamos recibir. ¿Qué cartelería habría que poner? ¿Qué cosas habría que informarle? ¿Qué horarios tenemos? ¿Los aforos? ¿Cómo vamos a limpiar luego esa zona donde está el cliente? Si el cliente nos dice que pueda estar contaminado, ¿qué vamos a hacer? Bien, y por último, vamos a ver lo que sería la de Navarra, que os estaba comentando antes. También una muy buena página con un portal específico para el coronavirus, con sus medidas de prevención propuestas, con una cartelería también muy bien hecha, prácticamente con un cartel de este perfil ya estás indicando todo. Vamos a ver si lo podemos ver un segundín. ¿Ves? En la fase 2, además se actualiza, se va actualizando conforme van avanzando las fases.
bueno, una cartelería muy bien hecha, muy bien pensada. Incluso hay empresas que cogen trocitos de estos carteles y lo convierten en carteles, ¿no? Puedes coger solo una parte de contacto social y eso lo convierte en un cartel. Las medidas preventivas las puedes convertir en otro cartel. Bien, pues vamos a ir ya a lo que sería qué es lo que de verdad tengo que hacer en mi organización para afrontar con garantías el COVID. Bien, lo primero, hay que realizar un protocolo en el que tenemos que analizar bien en qué situación nos encontramos, ¿vale? Entonces, para realizar este protocolo de actuación frente al COVID, lo primero que hay que hacer es eso, es un diagnóstico, luego vamos a proponer una serie de medidas que hay que realizar, luego vamos a comprobar que, y luego vamos a comprobar que de verdad hemos realizado esas medidas, que de verdad las estamos cumpliendo. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Que sería el diagnóstico. Venga, el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer en un diagnóstico? Hay que revisar cuáles son las actividades que se realizan allí, anotar cada una de ellas y luego qué tipo de locales y de instalaciones tenemos. Por ejemplo, tenemos instalaciones de agua normal, agua caliente sanitaria, tenemos climatización, en fin, aquellas instalaciones que vemos que pueden tener una incidencia en la gestión de los riesgos del coronavirus. Lo normal para esto, ¿qué suele ser? Pues solicitar la documentación al Servicio de Prevención Ajeno, revisamos qué documentación tenemos, que suele ser el plan de prevención, la evaluación de riesgos laborales, la planificación de las actividades preventivas y luego también podemos solicitar las memorias de vigilancia de la salud y de la parte técnica del año anterior para ver qué cosas se han hecho. Importante también, todos aquellos que tengáis algún tipo de comedor, de catering, de servicio que sirva comida o que manipule comida, importantísimo el sistema de autocontrol alimentario. Revisar el APPC y los planes generales de higiene. Muy recomendable realizar una visita in situ al local. Hay empresas que nos dicen, bueno, pero tú no lo mandas y no vengas y tal. A ver, es muy importante y muy necesario ir a ver in situ las instalaciones. Luego nos hemos encontrado con situaciones en las que nos llaman y nos dicen, es que ha venido aquí una inspección y me ha dicho que no tenía esto contemplado. Claro, no lo tenías contemplado porque si a nosotros no nos lo dices, yo no lo puedo poner, no somos adivinos, ¿no? Si no lo veo, si voy a verte no lo puedo saber, ¿vale? Entonces es muy importante ir a verlo. Y luego también es importante la visita in situ para ir pensando también en las medidas que hay que ir tomando, cómo las vamos a organizar. No hay dos salas iguales, no hay dos terrazas iguales, no hay dos hoteles iguales, ni siquiera en la misma cadena. Las instalaciones son exactamente iguales. Bien, una vez que tenemos hecho el diagnóstico, lo que hay que hacer es empezar a preparar los protocolos. Entonces, la estructura normal de un protocolo, ¿cuál suele ser? Bien, pues primero partimos de la evaluación de riesgos laborales. Esa evaluación de riesgos laborales es muy importante que esté orientada también a clientes y a otras partes interesadas. Lo normal de una evaluación de riesgos laborales es que solo tenga en cuenta a los trabajadores de la empresa, los que están en la organización. Pero hay que solicitarle al Servicio de Prevención Ajeno, si lo tenemos contratado de forma externa, que tenga en cuenta cómo puede afectar los riesgos a los clientes y a otras partes interesadas que pueden ser los vecinos, los proveedores que vengan a trabajar en mi empresa, las subcontratas, etcétera, etcétera. Vamos a intentar hacerlo de la forma lo más global posible, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esta evaluación de riesgos laborales, que incluye ya los riesgos asociados al COVID, vamos a empezar a planificar las actividades que tenemos que hacer. Normalmente en los servicios de prevención hay un documento que le llaman planificación de las actividades preventivas, que se puede usar ese mismo documento para integrar ya aquí las acciones derivadas del COVID. Si lo queréis hacer internamente, sin tener en cuenta o porque os interesa realizarlo de forma interna, pues podéis hacer un documento aparte. Lo que es importante es que hay que planificar lo que se va a hacer. Es muy importante planificar. Y por último, ya lo que tenemos que hacer es establecer procedimientos de trabajo. O sea,
cómo vamos a actuar sobre cada uno de los ítems que necesitamos controlar. Como resumen, los protocolos, la parte sería una parte escrita, por así decirlo, documentada, consiste en decir cómo vamos a hacer el trabajo, cómo vamos a afrontar las cosas que queremos hacer para tener controlado el virus. Primero decimos cómo lo vamos a hacer. Estos procedimientos, estos protocolos de actuación frente al COVID suelen dividirse, suelen estructurarse según un contenido que suele estar para que encaje mejor con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo normal es que tenga pues, medidas de protección colectiva, es decir, que equipos y qué instalaciones voy a tener para la protección colectiva, cómo voy a informar a mis trabajadores y a mis clientes, cómo voy a formar a mis trabajadores, luego vamos a ver que también se puede formar a la entrada, a la llegada a mis clientes, qué equipos de protección individual y colectiva voy a necesitar, cómo voy a hacer la coordinación con las empresas externas que puedan venir a mi casa, a mi organización para realizar parte de sus trabajos, cómo voy a señalizar qué voy a hacer en caso de detectar algún caso de contagio, o sea, ya sea sospechoso o de verdad esté confirmado, pero tengo que tener un protocolo de actuación para posibles casos contaminados, tanto de mis trabajadores como de clientes que puedan venir a mi establecimiento. Esto sobre todo para hoteles. Ahora luego lo vamos a ver con más tranquilidad. Y por último, es muy recomendable la creación de un comité de crisis COVID-19. Voy a aclarar un momentín esto último porque luego a veces me achicharráis un poco en los comentarios. ¿Cómo que un comité si esto es un restaurante que somos mi socio y yo y tal? A ver, el comité, no penséis en un comité de dirección de una gran empresa y tal. Simplemente se refiere a tener una estructura de que sepáis qué cosas tenéis que hacer y quién las tiene que hacer, según cada uno de los procedimientos que hemos dicho anteriormente y sobre todo en caso de detectar un contagio. ¿Por qué? Porque es obligatorio, si detectáis vosotros un caso o tenéis sospechas, hay que informar al Estado, hay que informar de ese contagio, ¿vale? Si esa persona que se ha contagiado es un cliente, hay que tomar una serie de medidas. Y esas medidas, como luego vamos a ver más adelante, pueden requerir que, si tenéis un hotel, que esa persona durante un tiempo esté confinada, entre comillas, en una habitación de vuestro hotel hasta que se le mande a un hospital o hasta que vengan, en fin. Tal. Y luego esa habitación hay que limpiarla de una forma especial y tal. Bueno, pues ese tipo de cosas tienen que estar coordinadas por la gerencia, la dirección de ese establecimiento, de esa organización. ¿Qué pasa? Que a veces esa organización, esa gerencia, pues no puede estar en el día a día. Bueno, pues entonces tiene el apoyo de alguna persona y tal. A esas personas que ayudan a la gerencia de esa organización a actuar adecuadamente ante esas situaciones, es a lo que se le conoce como comité de crisis. Y no hace falta, esto no es una película americana donde necesitamos ahí 20 personas y tal, no, se organiza según la estructura que tenga cada organización, ¿vale? Bien. Y por último, la fase última sería la de implantar, la implantación. Implantamos aquellas medidas que hemos dicho que vamos a hacer en los protocolos y vamos a comprobar que de verdad se están cumpliendo, que de verdad estamos haciendo lo que decimos. Por eso esta fase, lo importante es demostrar que lo hemos hecho, que hacemos lo que hemos dicho que vamos a hacer. Es decir, lo que hemos dicho antes en los protocolos de voy a hacer, ahora tenemos que demostrar que de verdad lo hemos hecho. Bien, vamos a ver ahora ejemplos. Ejemplos de distintas cosas que se pueden poner en estos protocolos, en esta documentación para afrontar con ciertas garantías los contagios, la posibilidad de contagio, más que nada para evitar esos posibles contagios del COVID. Hay empresas y organizaciones que lo que hacen primero es una especie de plan de contingencia, le llaman plan de contingencia, otros le llaman plan de actuación frente a COVID,
otro, en fin, aquí cada uno le pone un nombre. Lo que hay que tener claro es que hay que tener un documento maestro, que tiene que tener como datos básicos la fecha en la que se ha realizado ese documento, con un objeto, alcance, identificación de la empresa y la actividad que realiza. Y luego ya una parte más específica que sería, pues, qué características tiene ese centro, cuántos trabajadores tenemos y cómo están organizados, qué funciones y responsabilidades van aparejadas con respecto al COVID, ¿no? Pues por comunicaciones, por limpieza, por organización, qué procesos más o menos tenemos en nuestra empresa y luego qué recursos pensamos que tenemos o que necesitamos para afrontar con ciertas garantías este plan de contingencia. Bien importante para aquellas organizaciones, que esto es algo que se suele pasar mucho por alto. Nos encontramos planes de contingencia donde está perfectamente esta parte de datos básicos, muy bien los específicos, y sin embargo luego no hablan nada de zonas donde se sirven comidas, piscinas, spas, masajes, zonas de recreo, etcétera, etcétera. Entonces, hay determinadas zonas y determinadas actividades que requieren una vigilancia específica, como son estas que os acabo de comentar, de comidas, piscinas, etc. Tú puedes tener un plan de contingencia genérico, pero luego habrá determinadas cosas que tienen que ser tratadas de forma específica porque tienen riesgos específicos que no se te producen en otro sitio. Más cosas. Venga, la evaluación de riesgos laborales, que esta es quizá la parte nuclear sobre la cual pivota el resto de las actuaciones que vamos a tener que tomar. Lo primero y lo más básico es pues una evaluación de riesgo genérica donde aparece la identificación de la empresa, la metodología seguida, riesgos, aquellos riesgos especiales que se hayan podido detectar con sus medidas preventivas. Si tenemos algún trabajador especialmente sensible, porque se pueda estar embarazada, por menor de edad, en fin, por una serie de cosas, habrá una valoración de riesgo, unas medidas preventivas y bueno, pues con su fecha y su firma del técnico. Esto es lo más habitual de cualquier evaluación de riesgos laborales. ¿Qué solemos ver que faltan en estas evaluaciones de riesgos laborales que se toman como base para realizar los protocolos frente al COVID? Pues que a veces algunos de ellos no tienen nada de riesgos biológicos, y el COVID es un riesgo biológico. Luego, ni se han revisado ni se han actualizado cuando se han podido producir algún contagio y tal, es decir, tenemos un trabajador que se ha contagiado realizando determinada actividad y no cambiamos la evaluación de riesgos laborales. Vamos a ver, hay que investigar por qué se ha contaminado esa persona. Porque si esa persona, ese trabajador se ha contaminado en nuestras instalaciones y en nuestras instalaciones sigue estando esa misma, o sea, no hemos cambiado nada de esa forma de trabajar, lo normal es que la persona que venga a sustituirle también se pueda contagiar. Entonces, habrá que comprobar en qué situaciones se está trabajando, porque a lo mejor está promoviendo la infección. Si tomamos medidas y se corrige y eso requiere revisar o actualizar la evaluación de riesgos laborales, pues habrá que revisar y actualizarla y habrá que tomar otras medidas preventivas. Luego, ¿qué más cosas se recomiendan? Pues mediciones de temperatura y o test biológicos. Las mediciones de temperatura, cuidado con las mediciones de temperatura. Hay algunas empresas que están, cuando llegas, tienen la pistolita para medir la temperatura y entonces anotan tu nombre tal y te ponen la temperatura. Si se asocia la medición de la temperatura con la persona, cuidado porque podemos incumplir la ley de protección de datos. Ahí va. El tema del control de la temperatura es un dato médico de la persona. Exactamente. Entonces, cuidado con el tratamiento de la temperatura, de la medición de temperatura que se hace. Igual que cuidado con los test biológicos, con los PCRs de los trabajadores y tal. Cuidado con esa información porque podemos, según cómo se trate, podemos tener un problema de incumplimiento de protección de datos, ¿vale? Con la ley de protección de datos. Bien, cosas además específicas para el sector Horeca. Importantísimo meter en esta evaluación de riesgos laborales toda la documentación relacionada con el análisis de peligros y puntos de control crítico y los planes generales de higiene. Lo que no puede ser es que propongamos unas cosas como medidas preventivas en la evaluación de riesgos laborales y otras distintas en los planes generales de higiene. Eso no tiene ningún sentido. Tiene que tener
tiene que ser único. El mensaje que le tenemos que trasladar a los trabajadores es único. El mensaje que tenemos que trasladar a los clientes tiene que ser único. Usted tiene que hacer estas cosas así, porque tanto mi evaluación de riesgos laborales general como la parte específica de riesgos alimentarios dice que esto hay que hacerlo así. Por ejemplo, os pongo ahí un ejemplo, evaluar las condiciones de lavado en lavavajillas, que tiene que ser superior a 80 grados y según el tipo de la dosificación del producto de limpieza que estemos usando. Hay que ver qué producto de limpieza le estamos poniendo a lavavajillas, porque puede también determinar el ciclo de limpieza, la temperatura, etc. ¿Vale? Y para piscinas, spas, masajes, recreo y tal, hay que evaluar hasta qué punto la instalación de calefacción o de aire acondicionado es adecuada a esa zona. Hay que tener muchísimo cuidado con los espacios cerrados. Yo, como recomendación general, la mayoría de las empresas a las que voy, ayer, por ejemplo, estuve en una haciendo una auditoría, una de las cosas más sencillas que podemos hacer, y más baratas además, es ventilar mucho. O sea, al final el virus nos ataca más por concentración, ¿no? O sea, si tenemos muchas personas, o sea, si se queda el virus en un sitio como muy concentrado y tal, a la persona que llega allí tendrá muchas más posibilidades de que le ataque más fuerte. Entonces, cuando ventilamos, pues el virus se dispersa y entonces, hombre, nos puede entrar algún virus y tal, pero como tiene que haber una cantidad mínima para que nos afecte, o sea, desarrollemos la enfermedad, pues es muy importante ventilar. Este fin de semana creo que también en un programa en la televisión explicaron cómo había habido una contaminación por el aire acondicionado, donde parecía que el virus había ido hacia atrás en vez de hacia adelante según el flujo del aire acondicionado, ¿no? Bueno, en realidad el aire acondicionado en un sitio cerrado lo que hace es coger el mismo aire, si no tiene aportación de aire exterior, ¿vale? Si es un split, coge el mismo aire de la sala y lo que hace es que lo va enfriando continuamente o lo va calentando según sea frío o calor, ¿vale? Si ese aire no se renueva o tiene una renovación baja, potencialmente podemos contaminar a todas las personas que estén allí. O sea, si hay una persona que esté con el virus, potencialmente podríamos contagiar a todas las personas que estuvieran en esa misma habitación. Porque ahí lo que está haciendo el aire acondicionado es facilitar la dispersión de ese virus entre todos los asistentes. Ya no estaría la limitación de los 2 metros de distancia entre por ejemplo, en un comedor, entre un comensal y otro comensal, ¿vale? Hemos visto la parte del plan de contingencia, hemos visto la parte de la evaluación de riesgos laborales y vamos a ver ahora cómo planificamos las acciones. Cómo podemos realizar una planificación bien hecha. Lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos de indicar claramente cada una de las actividades que vamos a realizar. ¿Qué vamos a hacer? Pero descrita, bien. Pues vamos a colocar todas las mesas a una distancia de 2 metros, vamos a colocar mamparas aquí, vamos a colocar pantallas para el personal de atención, vamos a colocar ese tipo de cosas, bien, cada una de ellas. Luego, ¿qué recursos materiales necesitamos? Más que nada, porque si los tenemos o no los tenemos, o los tenemos que comprar, pues ¿cuánto nos va a costar? Por eso hay el apartado de presupuesto. El presupuesto es para aquellas cosas que no tenemos, o que tenemos que contratar externamente, o que a lo mejor incluso hay empresas que en presupuesto nos ponen recursos, o sea, no hablan de la palabra presupuesto, ponen recursos, entonces indican horas de distinto personal y euros si hay que comprar algo. Bueno, me parece muy bien, sí, al final lo que hay que tener claro es qué necesito y cuánto me va a costar lo que necesito. Luego, personal designado para realizar cada una de estas actividades, la aprobación de eso, que se puede realizar de forma general para todas las actividades por parte de la dirección, y una fecha en la que pensamos que se va a hacer y el plazo en el que queremos que se haga, y luego un seguimiento, que es si se ha realizado ya o no se ha realizado. Con respecto al apartado de información, ya vamos a entrar aquí a lo que serían ya los protocolos específicos, cada uno de ellos, de un tema. Por ejemplo, en la información, ¿qué tenemos que informar? Bueno, pues hay que informar sobre el distanciamiento, la disponibilidad de materiales de protección, que pueden ser el gel, las mascarillas, las pantallas, lo que tengamos. Y importante también, ¿qué vamos a hacer en caso de detectar o de sospechar que hay alguna persona contagiada? Esto de los contagios
yo aconsejo que para determinados establecimientos quizá puede ser un poco alarmista, ¿no? Yo creo que ya nos hemos curado todos con esto del alarmismo y esto creo que ya estamos ya todos un poco curados, pero por si acaso. No pasa nada por informar a los clientes de un hotel qué deben de hacer en el caso de que detecten que ellos se encuentren mal, ¿no? Que piensen que puedan haberse contagiado. Es tan sencillo como poner una señal, que tampoco es tal, pero que a veces no viene mal explicárselo en recepción mientras se hace el check-in. Mire, recuerde usted que aquí hay una medida de distanciamiento, que tiene aquí usted gel, que tiene guantes, que tiene lo que sea, y por favor, si usted sospecha en algún momento que usted o algún acompañante suyo puede estar contagiado, por favor avísenos, ¿vale? Información, es muy importante. Además de eso, cosas específicas a los trabajadores, pues hay que informarles de los riesgos específicos que pueden tener para ellos el COVID relacionado con las actividades que realiza cada trabajador. Claro, según si uno está en cocina o está de camarera de piso o está en recepción, pues tendrá unos riesgos u otros, ¿vale? Pues explicarle específicamente cuáles serían sus riesgos. Luego hay que intentar fomentar que los trabajadores participen y se sensibilicen con las medidas que hay que tomar y también con cómo informar al cliente. A veces hacen el check-in el cliente, se va a su habitación y luego a lo mejor al día siguiente, a los 2 días, sale un momento, se encuentra una camarera de piso y le pregunta al cliente, mira, es que esto no sé cómo era, me dijiste tal y no sé qué. Bueno, pues eso, explicarle cómo podría hacerlo y en caso de duda, pues mira, pues dirígete abajo a recepción o yo le digo el número de recepción y usted consulta con él, ellos lo van a saber mejor y tal, ¿vale? Hay que intentar que todos los trabajadores funcionen de forma coordinada. Y luego, cuando tenemos el ingreso de un nuevo trabajador, explicarle todo el sistema de forma, a ver, que tiene que integrarse desde el primer día con el resto. Entonces, le tenemos que explicar todo lo que a los demás se le haya contado, ¿vale? A los demás trabajadores se le haya contado. Y luego, con respecto a los clientes, muy importante, si tenemos algunos riesgos específicos que pueden llegar al cliente, hay que informarle de esos riesgos. No ser alarmista, pero sí informarle. Por ejemplo, si usted hace uso del spa, si usted hace uso de la piscina, si usted hace uso de tal, pues según cómo avancen también las fases en España, ¿no? y las cosas que se pueden hacer y no, pues habrá que ir indicándole a ese cliente lo que puede hacer, lo que no puede hacer y cómo debe de hacerlo. Vamos ahora a la parte de formación. ¿Cómo debemos de formar y en qué debemos de formar? A los trabajadores hay que formarlos, primero, para explicarles bien cuáles son los riesgos que pueden tener. Luego, qué medidas preventivas deben tomar, qué medidas de higiene tienen que tener, qué ropa deben de llevar y qué equipo de protección individual y colectiva deben usar. Y en caso de que detecten algún incidente o algún contagio, ¿qué tienen que hacer y a quién tienen que dirigirse? Y el tema de la formación, igual que pasa a veces en los cruceros, es el primer día que llega un crucero, te informan y te forman de qué hacer en caso de emergencia, en vías de evacuación, etc. Pues algunas cosas que podemos traer en nuestro establecimiento no estaría mal que también se le informara y en algún caso formara a los clientes de cómo se usa o cómo se debe de manejar ese equipo o esa instalación. Vamos a por la señalización. La señalización es una de las cosas más importantes y desde mi punto de vista más sencillas y que más tranquilidad aporta a los visitantes. Hace poco ayudamos a una empresa del sector eléctrico a colocar señales, a organizar su oficina, porque era un sitio de atención al público y tal. Y cuando recibieron la inspección encargada por la entidad, les felicitó porque estaba todo muy bien y tal. Incluso tenían más señalización de la que en principio se había previsto que debían de tener, ¿no? Bueno, es que es muy importante la señalización, sobre todo cuando en esta actividad de Horeca, donde a veces no tenemos todo el tiempo de ir indicando todas las cosas a todos los clientes y
también porque a veces el cliente luego se olvida de qué le has dicho. Sin embargo, si vamos colocando señales en cada sitio, a la entrada del hotel, en la posible zona de piscina, en la habitación, donde sea, pues le sirve también de refresco a ese cliente para saber qué tiene que hacer, ¿vale? Bien, lo fundamental aquí es que esté adecuado a los riesgos. No vamos a poner a hablar, no vamos a darle una señal de piscina, de uso de piscina, si nuestro hotel no tiene piscina, ¿vale? Hay que intentar que tenga sentido lo que aparece en la señal. Lo digo porque hay empresas que están entregando o que están cogiendo muchas señales que encuentran por internet y las copian y pegan, y luego no tiene poco sentido con respecto a las actividades que se realizan en ese establecimiento, ¿vale? Luego, una cosa también interesante es que la señalización tiene que ser clara, o sea, la tenemos que ver y tenemos que saber más o menos qué dice. Yo además recomiendo que estén escritas tanto en español como en inglés para, bueno, pues siempre el extranjero entienda por lo menos en inglés qué quiere decir esa señal, ¿vale? Para que no tengamos que hacer una información sobre el significado de la señalización, que es por lo que va esto que os comenta aquí de informar del significado de señalización. Hay a veces que no queda otra que ponerlo, pero hay que intentar que las señales sean claras y a lo mejor con un texto y tal y se sepa qué es. Luego, las vías de circulación de trabajadores y clientes, importantísimo señalizar por dónde tienen que ir los clientes, por dónde luego van los trabajadores. ¿Sabéis que tienen que entrar por un sitio? Hay que intentar que se entre por una puerta y se salga por otra. Bueno, pues ese tipo de vías de circulación señalizadas o limitadas. Y luego el aforo máximo también hay que indicarlo, o el aforo restringido que hayamos colocado en determinada zona. Ejemplos para el sector Horeca. Por ejemplo, un cartel en la entrada o en la recepción, en español y en inglés, en el que el cliente debe de informar de su procedencia si es una zona de riesgo. Esto se ha puesto de moda a través de China, a partir de China, por el tema de Wuhan. Aquí en España, bueno, quizás no haría falta a lo mejor exactamente lo de la zona de riesgo, pero sí es verdad que si tenemos limitada el pase de una provincia a otra, de una comunidad a otra, y esa persona no debería de estar ahí, pues quizá debería de decirlo. Luego, cartel explicativo para clientes y trabajadores de los síntomas y del plan de actuación en caso de encontrarse con síntomas en inglés y español. Esto es una típica señal que te dice, pues mira, si te encuentras con fiebre, si un síntoma muy, muy específico del COVID es que se pierde el olfato y el gusto. Entonces, si algún trabajador o algún cliente empieza a notar que la comida no le sabe, que hay alguna cosilla que no huele bien y tal, por favor díganoslo, que eso puede ser un síntoma de COVID. Y luego señales sobre cómo lavarse las manos. No solo lávese las manos, sino una pequeña señal de, pues, échese el gel, restríguese por todos los dedos, por los huecos de los dedos y tal. Esto incluso hay vídeos por ahí que demuestran, se puede como se queda de color negro, ¿no? Toda la zona, según se va frotando la persona, cómo se va viendo si se está dando bien o mal en el lavado de manos, ¿no? Bueno, pues también ese tipo de cosas se pueden hacer. Luego, controles periódicos que hay que establecer. Aquí hay que organizarse según lo que tenga el establecimiento. Según si tengo habitaciones, comedores, aseo, zonas infantiles, bueno, salones, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener un perfil de control. Tenemos que establecer unos controles específicos según estas zonas. Por ejemplo, periodicidad para esto está sacado de un hotel. Hay determinadas zonas que se consideran puntos críticos, entonces esos puntos críticos, al haber salido en la evaluación de riesgos laborales como puntos críticos, requieren una mayor limpieza o un mayor cuidado con él. Por ejemplo, pomos de las puertas, mobiliario, lavabos, teléfonos, televisión y mando a distancia, manivela, pasamanos, interruptores, botones del ascensor, por ejemplo, lo que sea. Bueno, pues esto se considera un punto crítico y se va a limpiar al menos una vez al día como mínimo. Hay algunas situaciones que pueden requerir que se limpie bastante más, incluso una vez cada su uso. Ahora hay una cosa muy curiosa que se va a sacar, que se está sacando, que es para los lectores de huellas dactilares, que es una lámina donde tú pones el dedo, te lee la huella y se abre la puerta o te identifica o lo que sea. Y ahora es una banda que avanza
porque luego pasa, por el otro lado tiene como eso, un desinfectante y entonces lo va limpiando. Entonces no pones tú el dedo siempre en la misma zona, porque tiene como un rodillo, ¿no?, que va pasando la banda sobre la cual pones el dedo. Productos de limpieza. ¿Qué usar para limpiar? Para puntos que consideremos críticos, tiene que ser con material desechable y desinfectante. Desinfectantes son lejía en proporción 1:50, es decir, 1 litro de agua, perdón, 1 litro de lejía por cada 50 de agua, y alcohol al 70% o similar. De esto hay un listado de virucidas que podéis consultar, que también está en internet, en la página tanto del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo como en el Ministerio de Sanidad, de los virucidas autorizados. Bueno, pues hay que usar un virucida autorizado. Y luego, para el resto de zonas, pueden ser bayetas desechables y con desinfectante. Luego, la ropa tiene que estar lavada en ciclos entre 60 y 90 grados y dejar secar completamente, a ser posible, al aire libre, en una zona evidentemente no contaminada. Pero es importante que se respeten las temperaturas sobre todo. Más ejemplos de procedimientos de limpieza. Estos son cosas típicas que vemos y que solemos poner en los procedimientos de limpieza. Por ejemplo, ¿cuándo limpiamos de arriba a abajo? Pues de arriba a abajo vamos a limpiar todo lo que sean paredes, puertas y vamos a terminar por el suelo. ¿Cuándo limpiamos de adentro hacia afuera? Pues iniciamos siempre por el lado opuesto al que entran las personas. ¿Cuándo se limpia de lo limpio a lo sucio? Pues siempre de lo que esté más limpio a lo más contaminado, y adaptando el producto y la cantidad de producto según esté más limpio o más sucio. Claro, a lo mejor para lo que esté menos limpio necesitamos menos cantidad, de pasarle menos veces, como se suele decir, pero a lo que está más contaminado a lo mejor le tenemos que pasar más veces. Luego, del centro a la periferia, cuando se tratan de zonas muy extensas, y luego hay 2 técnicas básicas para limpiar, que una sería la técnica húmeda. Cuidado, porque está prohibido el uso de las escobas, es decir, la limpieza seca, en áreas críticas. ¿Por qué? Porque levantan polvo y ese polvo puede tener el virus y lo que podemos hacer es encima propagarlo más. Y luego, en cuanto a las técnicas de doble cubo, pues una es para echarle el desinfectante y otra solo para agua para enjuagar. El hipoclorito sódico es la lejía. Yo, en fin, soy del sector Horeca, yo creo que todo el mundo tiene más o menos claro la diferencia que hay entre limpiar y desinfectar. Limpiar, por decirlo muy, muy resumido y muy así, limpiar es usar jabón, cualquier producto de jabón que te limpia, pero desinfectar es el que mata de verdad al virus. Por eso pues tiene que ser lejía, alcohol o un desinfectante, un virucida de los autorizados. Bien, vamos a hablar ahora de las protecciones. ¿Qué tipo de protecciones podemos poner en nuestra empresa, en nuestra organización? Pues podemos poner mamparas de separación entre trabajadores y clientes, estas típicas que se están poniendo ahora, que son transparentes, equipos o personal de seguridad controlando aforos, accesos y salidas. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en los Mercadona y tal, cómo están limitando las entradas y tal, van más o menos controlando a la gente que hay dentro para saber si deben de parar, intentar eso, controlar qué cantidad hay y cuando no quepa más gente o no debe haber más personas, la persona de seguridad te dice, mire, debe usted esperar un momento a que salga alguien, ¿no? Luego, barreras físicas de seguridad para que no se pase por las zonas que no queremos que pasen. Organizar los tiempos de espera, eso también es muy importante. De hecho, hay determinados servicios que ahora solo se admite con cita previa. Así evitamos que haya mucha gente esperando en nuestro local. Luego, tener un plan de limpieza diario, semanal, mensual, pero un plan de limpieza es una de las medidas de protección más eficaces que hay. Y luego podemos tener además otro tipo de medidas de limpieza adicionales con virucidas homologados porque requieran en algunas zonas un tratamiento especial, porque haya estado una persona contaminada, porque pensemos que a lo mejor allí se haya podido contaminar y tal. Y luego vienen 2 tipos de limpieza específicas, una es la ozonización y otra es la nebulización. La ozonización es el tratamiento con ozono. Cuidado con esto del ozono. Lo advierto ya, yo creo que raro es el día que no me llama alguien preguntando por esto. Cuidado con el ozono es tóxico. O sea, vamos a ver, es que yo entiendo que hay mucha necesidad de determinados productos,
pero también España siempre se ha caracterizado por ser un país un poco de pícaros para algunas cosas, ¿no? O sea, estoy viendo algunas cosas que son, no sé, para directamente poner una denuncia a más de una empresa, ¿eh? O sea, el ozono limpia sí, pero el ozono hay que aplicarlo y no tiene que haber nadie en esa habitación y además hay que esperar un tiempo después, etcétera. O sea, esto no es una cosa que te pone un aparatito y usted sigue trabajando y tal. No. Cuidado con el ozono. De hecho, yo no es uno de los métodos que más recomiendo, ¿eh? Hay veces que sí, que es el que mejor se adapta, pero el ozono no sirve para todo el mundo ni para todos los sitios, ¿vale? Y luego otro tema es el de la nebulización. La nebulización no es más que repartir el producto de virucida en unas partículas muy pequeñas, ¿no? Que es como nebulización se llama porque crea una nube, ¿eh? Bien, es un sistema muy eficaz de limpieza, pero bueno, también eso se tiene que hacer con esa zona vacía, no puede haber nadie, en fin, hay que intentar controlar cómo se hacen estas limpiezas, ¿eh? Luego, una cosa curiosa también para el tema de las limpiezas, están sacando ahora un sistema que mediante lámparas de rayos ultravioletas, ya se ha demostrado que los rayos ultravioletas, la radiación acaba con el virus. Entonces, es un buen método. De hecho, se está usando en hospitales, creo que los últimos que vi creo que eran en Navarra, para los quirófanos. Incluso creo que con 5 o 10 minutos tiene capacidad para limpiar bastante bien, para desinfectar bastante bien una sala tan grande como va a ser un quirófano, ¿no? Más con respecto a las protecciones, pues bueno, barreras físicas para la circulación del personal dentro del establecimiento, equipos de medición de temperatura, tipo pistola, nunca de contacto. Los equipos de medición de temperatura nunca deben de ser de contacto, siempre tienen que ser de pistola. Un haz que llega a la frente de la persona que queremos medir la temperatura y nos da la temperatura. Cuidado también con esto porque están llegando equipos de China que 1 de cada 10 o 2 de cada 10 dentro no tienen ningún medidor. Simplemente tienen un emisor de luz y por dentro lo que hay es un cacharrito que va a decirte aleatoriamente una temperatura entre 36 y 37 grados. Y no mide. Cuidado con esto. Otra cosa, hay gente que hay algunas empresas que están vendiendo equipos de medición de temperatura que son cámaras termográficas y las están vendiendo, o sea, como cámaras termográficas, las están vendiendo a un precio de 3.000, 5.000 euros y no son cámaras termográficas, simplemente son pistolas de medición de temperatura que no valen 3.000 euros ni de casualidad, valen muchísimo menos, ¿vale? Y luego, cuando de verdad necesitemos, porque queramos una cámara termográfica, mirar bien el fabricante, mirar bien el equipo cómo se ha calibrado y solicitar la documentación de ese equipo con su marcado CE y sus pruebas hechas, porque también se están viendo cada cosa por ahí que echa para atrás, ¿vale? Cuidado con el marcado CE y el CE de Chines Sport, que no es lo mismo, ¿eh? Este es cualquier cosilla, al final de la presentación, como aparecen mis datos, me podéis escribir y llamar y yo os diré, mira, pues esto sí es marcado CE o es Chines Sport o lo que sea, ¿vale? Bien, hay arcos de desinfección también para algunas instalaciones. Los cubos de basura siempre tienen que tener tapa y a ser posible con pedal para no tocar la tapa. Tiene que haber dispensadores de gel, de jabón e hidrogeles. Y luego podemos tener medidas específicas para el trabajador, para los clientes y para zonas especiales, pues de limpieza que pongamos de forma específica. Ejemplos para los comedores, ¿no? De controles periódicos para los comedores. Por ejemplo, siempre tiene que haber gel desinfectante para los clientes, un cartel de aplicación de gel a la entrada y a la salida. Los alimentos tienen que estar protegidos siempre por mamparas u otro tipo de barrera. Esto seguramente va a limitar, por no decir que puede acabar con los famosos desayunos buffet y va a darle un pequeño... Vamos a ver cómo al final se gestiona esto de las pulseritas de todo incluido, ¿no? De los hoteles y tal, que había algunos que ponían buffet para todo, ¿no? Todo libre y tal. Vamos a ver cómo se gestiona esto porque eso seguramente, en fin, vamos a tener que darle todos una vuelta, ¿vale? Hay que cambiar todas las pinzas y los cucharones y demás utensilios del cliente. De hecho, también aquí se está pensando hasta qué punto se puede volver al plástico o a elementos de un solo uso. Aunque por otro lado hay una prohibición de Europa de usarlo. En fin, vamos a ver cómo se gestiona esto, ¿no? Luego, la entrega de alimentos a los clientes siempre tiene que ser lo más directa posible, es decir, tiene que haber una persona que le dé directamente al cliente qué es lo que quiere, no que el cliente manipule, traste una cosa por otra y tal, y lavado frecuente de vajillas, cuberterías, aunque no se hayan empleado.
También lavado de la mantelería a 60-90 grados, ventilación muy importante, la ventilación de salones y comedores después de su uso, limpieza de los comedores cada vez que se haga, separación entre sí y sella de 1 metro. Hay algunos que ya están hablando de 1,5 metros, 2 metros, igual que las mesas, en vez de 1 metro, 2 metros. Respetar la proporción de 4 personas por cada 10 metros cuadrados, y bueno, lo de las papeleras y contenedores que le he comentado con pedal. Bien, estos son ejemplos. Yo lo que estoy intentando es enseñaros ejemplos que se suelen poner en las empresas de controles periódicos según la actividad, ¿vale? Para alimentarios, por ejemplo, cubrir la boca, al estornudar y toser, tener pañuelos desechables que luego siempre se tiren al cubo de la basura. Si tenemos que estornudar, siempre en el interior del codo y luego nos lavamos las manos. Cuidado con aquellos proveedores que ahora van a salir proveedores nuevos de todo. Siempre solicitar el número de registro sanitario de industria. No almacenar. Esto ya casi algunos de ellos son prácticas normales. Cualquier empresa que tenga un sistema de autocontrol alimentario, ¿no? O sea, no almacenar productos frescos con semielaborados y elaborados. Los cuchillos que usamos para los frescos, no usarlos para los semielaborados. Lavar los vegetales bajo chorro. En fin, aquí hay cosas que son normales, que siempre han existido, ¿vale? Lo que pasa es que ahora tenemos que vigilar más que de verdad se están haciendo así. Bueno, lo de os comentaba los diferentes utensilios, el emplatar los alimentos, pues que se hayan lavado y desinfectado las manos las personas que vayan a hacer ese emplatado. Cocinar los alimentos, esto es importante, a 75 grados como mínimo en el centro del alimento. Para eso hay unos termómetros muy bonitos que son de pincho, ¿no? Y luego mantenerlo siempre caliente por encima de los 65 grados. Para esto hay unas bombillas que radian calor y que lo hacen sin problema, ¿vale? Más cosas. Sistemas de agua fría para hoteles y similares. Esto es el circuito normal de agua fría que tienen todos los hoteles. Mirad, si habéis estado más de un mes cerrado, hay que hacer una limpieza y desinfección completa. Tenéis que mantener la cloración y la recirculación en el rango entre 0,2 y 1 de cloro libre. Hay que hacer mediciones. La bomba de funcionamiento al menos una vez a la semana, purgar semanalmente todos los sistemas, registrar las mediciones de cloro, pH y temperatura en el aljibe y en otros puntos que tengáis centinela de la instalación, y muy importante el tema de la legionela. Mirar cuándo ha sido la última vez que habéis pasado la legionela, hacer una muestra y ver cómo va la legionela. Y para agua caliente sanitaria, que sería ya la otra es como la fría, esta sería la caliente, según tengáis una caldera, bueno, el sistema que tengáis para calentar el agua, son muy parecidos, es decir, el sistema es muy parecido al anterior. También lo del mes, las temperaturas establecidas tenéis que tener cuidado porque esto hay legislación, ¿vale? Tiene que estar entre 60 y 50 en el retorno, hay que hacer una purga de los acumuladores, poner las bombas en marcha al menos una vez a la semana, hacer las mediciones y escribir lo que ha dado de temperatura cada uno de esos ítems y la legionela. ¿Qué tenemos que hacer? El protocolo frente a contagios, ¿no? ¿Qué tenemos ya que hacer cuando nos encontramos en una situación de contagio? Lo primero, como os comentaba antes, es tener un comité frente a este tipo de situaciones, ¿vale? Primero constituirlo y luego establecer un sistema de valoración de casos. A ver, un sistema de valoración de casos sencillito. De hecho, esto normalmente las empresas lo que están haciendo es, se van al Ministerio de Sanidad, que ya tiene ese protocolo, copia y pega, porque, a ver, vosotros no sois especialistas. No se pretende que seáis súper especialistas en esto del COVID, simplemente daros unas consignas muy básicas, de decir, pues mira, si yo detecto a alguien, pues voy a hacer esto, tengo que llamar a tal, tengo que avisar a sanidad, tengo que nada, son 3 o 4 cosas, tampoco penséis que esto hay que liar una muy, muy grande, ¿no? Luego, ¿cómo hago para manejar personal sintomático, trabajadores que yo piense que puedan estar? Pues mandarlos a casa, tal. Luego, el proceso de reincorporación de trabajadores. A lo mejor hay que hacerle un PCR, un test rápido a los trabajadores que hayan podido ser sintomáticos, que hayamos tenido en casa, porque se han contagiado. Pues a ver, ¿cómo reincorpora a esos trabajadores? ¿Qué le voy a pedir antes de su reincorporación? ¿Vale? Y luego también cómo manejo los posibles contagios de los clientes, y todo esto lo suyo sería que cada vez que tuvierais un contagio hicierais lo que se llama una investigación de incidentes, de accidentes. ¿Para qué? Para analizar dónde se ha contagiado, por qué se ha contagiado, qué es lo que ha podido fallar para que ese contagio se haya producido y tal, y entonces tomar medidas que actúen sobre esa situación para que no se me vuelva
a ocurrir, ¿vale? No vuelva a pasarme esta situación, ¿vale? Bien, os voy a dejar ahora un vídeo, que este es un vídeo que yo me acuerdo que me mandaron al principio del estado de confinamiento, que es de China, y que yo decía, bueno, los chinos se les no sé, han perdido la cabeza, ¿no? Están todos locos, mira lo que están haciendo. Bueno, ya estamos viendo que por aquí van a ir los tiros, ¿vale? Voy a ponerle un segundín, nada, dura 1 minuto y pico, no más de 2 minutos, pero es para que veáis cómo ya están actuando en un McDonald's en China. 那我们要去麦当劳买餐吧，每一个时候去检查，要检查人。Bueno, como estáis viendo, las medidas que se están proponiendo, esto hace 2 meses todo lo veíamos como que era un disparate, ¿no? Que en España iba a ser un disparate hacer así las cosas, ¿no? Y ahora estamos viendo que estamos prácticamente ya en esa situación, prácticamente lo que se está solicitando y lo que se está empezando a hacer en las empresas, en la hostelería, en la restauración ahora mismo, tiene mucho parecido a estas cosas, ¿no? El tema de las distancias, el tema de las mesas, de lo que se ocupa, lo que no se ocupa, las aplicaciones ya con código QR. El otro día pedimos comida en mi casa para un fin de semana y tal, y ya todo vía online, ya no solo el Just Eat o el Uber Eats y tal, sino que las propias, hasta los comercios más pequeños ya están sacando sus propias aplicaciones o sus propias cosillas vía web para eso, para poder hacer la comida, para poder enviarte la comida, para explicarte cómo se va a hacer, cómo se manipula, cuándo te va a llegar y tal. Bien, por último, lo que quería hablar era un poco del tema de las certificaciones y las inspecciones, es decir, aquellas empresas que quieren además, organizaciones que quieren demostrar ante el resto de la sociedad que sus protocolos están bien implantados, que cumplen bien, y además ha habido alguien que ha venido allí a decir que efectivamente lo están haciendo muy bien y que ese sitio se garantiza, ¿vale? Básicamente los hay de 3 tipos: la certificación del ICTE, la certificación que han sacado otras entidades de certificación, y luego una que ha sacado la Junta de Andalucía, que está desarrollándose, bueno, está ya sacado, pero todavía está ahí un poco verdecillo, ¿vale? Vamos a ver la certificación del ICTE, le llaman sello Safe Tourist Certificate, ¿vale? Hay 21 sectores turísticos. Voy a pinchar un segundín para que veáis cómo es. Vamos a dejar de compartir esa pantalla, vamos a compartir esta. Bien, aquí veis, el ICTE, con el apoyo del sector, lanza el sello Safe Tourist Certificate para 21 sectores turísticos, voluntarios, un sistema voluntario que ha sacado el ICTE con un montón de asociaciones, fundamentalmente la mayor cantidad de asociaciones del sector, y que, bueno, es que hay un comité técnico, España, las normas ISO, que son internacionales, funcionan por comités según actividades. Bueno, pues España, ENAC, en este caso, que es la entidad nacional de acreditación, ahora mismo, junto con Túnez, ostenta la presidencia, por así decirlo, del Comité de Normalización sobre Turismo a nivel mundial. La verdad que el sector turístico español tiene muchísimo prestigio fuera. Siempre ha sido un sector muy importante en nuestra actividad. Además, sabemos hacer muy bien las cosas, nada más que hay que ir a hacer turismo a otros países y ver las diferencias, por ejemplo, que hay desde las estrellas de los hoteles hasta los servicios que prestan y tal, hasta incluso las personas cómo nos prestan el servicio en cada país.
De hecho, hay muchos españoles trabajando en el sector turístico en el extranjero porque tenemos una mentalidad de atención al cliente y al turista muy buena, además muy reconocida. Bueno, entonces, la verdad es que tenemos cierto prestigio y merecido, además. Somos el segundo destino turístico del mundo, por delante de Italia y de Estados Unidos. En fin, es algo de lo que yo creo que debemos de estar bastante orgullosos, ¿no? Bueno, pues el ICTE, que es el Instituto de Calidad Turística Española, ha sacado este sello. Está muy bien, el sello es un sello bastante reconocido. Detrás tiene, pues eso, quizá uno de los institutos más prestigiosos que hay, desde luego español, es el que ha sacado las normas futurísticas y tal. Entonces, no hace falta explicar mucho más del Instituto del ICTE porque es un reconocimiento más que conocido. Estos sellos, bueno, hay que preguntar el coste según vuestro establecimiento y tal. Problema que genera a veces esta certificación, que ellos en realidad te certifican, pero no te asesoran. No tienen por qué asesorarte en cómo llegar a poder pasar con garantías esta certificación, ¿vale? Bien, luego estaría, bueno, como os pongo aquí en la presentación, está avalado por un montón de asociaciones y lo auditan certificadoras, empresas de certificación, como AENOR, AP+, Bureau Veritas, es decir, que hay certificadoras que certifican esto con el ICTE y aparte luego también pueden tener otros servicios. Por ejemplo, otras que yo os aconsejo, bueno, no sé, más que aconsejar, las he probado y bueno, no me han parecido mal y de hecho algunas de ellas me han parecido bastante adecuadas, ¿vale? Un segundín, vamos a ver, vamos a compartir la presentación otra vez. Ay, que esto se ha ido. Estas son las asociaciones del ICTE y aquí vienen las empresas certificadoras que certifican para el ICTE, ¿vale? Y otras certificaciones que hay, pues está la certificación COVID-free, hay una entidad de certificación, se llama CERNE, que empezó siendo una entidad de auditorías legales de prevención de riesgos laborales, es decir, tienen 25 años de trayectoria en esto de las certificaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, como cosa curiosa, la verdad que está en una cosa que a mí me parece que está bien, que es que tiene por un lado la certificación de lo que sería el sistema de gestión frente al COVID, que sería para aquellas entidades que tienen varios establecimientos, porque lo que hace es que certifica todo el sistema de gestión frente al COVID, y luego tiene una cosa específica que es la inspección del propio establecimiento. Esto es para organizaciones que solo tienen un establecimiento, y entonces, pues claro, les sale más barato hacer la inspección de un solo establecimiento que hacer una certificación completa, ¿vale? Aquí os pongo los vínculos de cada uno de ellos, está muy bien explicado además en las páginas web en qué consiste cada uno. Y bueno, vamos, me parece que está bien orientado y por la experiencia que tiene están bastante bien. Luego otra que conozco es la de EQA, la evaluación frente al COVID. De hecho, además, la página web está muy bien explicada porque tiene hasta vínculos para que podáis consultar cosas, en qué consiste, cómo va a ser el trabajo. Muy bien, la verdad que es un producto que parece bastante bien pensado, bastante redondo y la verdad que, bueno, con la experiencia que tengo ofrece bastante garantías, ¿vale? Y luego veis aquí a Bureau Veritas, que también estaba en el ICTE, que sacó su producto Global Safe Site, ¿vale? Es un muy buen producto y además está muy orientado a la hostelería, la restauración y el comercio. O sea, es un producto que yo veo muy orientado al sector HoReCa. Por eso lo he querido poner aquí, porque me parece que es quizá uno de los que están mejor orientados de todos los productos que hay de certificación. Muy bien, y por último estaría el distintivo Andalucía Segura. Aquí tenéis el enlace donde explica cómo funciona, con los trámites, deciros que este es gratuito y voluntario, todos los anteriores ninguno era gratuito, voluntario sí, pero gratuito no era ninguno, ¿vale? Entonces, el problema, me parece una idea fenomenal, la verdad,
creo que aquí la Junta de Andalucía ha sabido tener una iniciativa adecuada a la importancia del sector turístico que hay en Andalucía. Cosas que veo que quizá me dejan alguna duda. Primero, no veo que esté todavía totalmente rodado, ¿eh? Y segundo, si empiezan muchas empresas, muchas organizaciones a solicitarlo, no sé hasta qué punto la Junta de Andalucía va a disponer de personal interno para hacer este tipo de certificaciones. Entonces, no me extrañaría que al final acudiera a entidades de certificación, como alguna de las que hemos visto antes, para que le echara un cable en realizar este tipo de auditorías, ¿eh? Lo cual, desde mi punto de vista, le vendría hasta bien porque es todavía más garantía, porque si hay un auditor que ya está auditando en esa empresa para otros referentes, su punto de vista va a ser todavía más amplio y mejor que si mandamos a alguien que nunca haya hecho auditorías de este perfil a ver a los clientes, ¿vale? Bueno, vamos a pinchar un segundín sobre los enlaces para que veáis de qué van cada uno de ellos, la información que tenéis en la página web, ¿vale? Vamos a compartir la pantalla de la web. Bien, pues aquí veis Andalucía Segura, aquí tenéis cómo está organizada, está a través de la web, ¿vale? Y aquí tenéis también el enlace al registro de turismo de Andalucía. Es una guía de buenas prácticas, ¿eh? Podéis descargar la guía completa, ¿veis? Aquí podéis descargar la guía completa y va a entregar unos pictogramas y con unos códigos QR según el tipo de actividad, ¿vale? Donde cualquier usuario va a poder pinchar en ese código QR y va a poder ver pues eso, que habéis pasado la auditoría y tal, y que lo habéis hecho bien, y que estáis inscritas, etcétera, etcétera, ¿eh? Tenéis aquí las recomendaciones para descargar según el sector de actividad que tengáis, ¿eh? Y para hacer, ¿qué tengo que hacer para poder optar a este tipo de distintivo de Andalucía Segura? Bueno, pues pincháis en el enlace de trámites que está en la presentación y os lleva a esta página web donde podéis ver cómo se hace este registro, ¿vale? Donde tenéis también las guías para descargar. Aquí tenéis el acceso al trámite con una guía, el acceso al trámite para inscribiros. Os pide el certificado digital para aquellas que no lo tengáis todavía, vais a necesitar el certificado digital. Y, bueno, veis, estos son todos los sectores que pueden solicitar este tipo de certificación, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejar de compartir esto. Un segundín. Y nos vamos a la presentación otra vez. Vale, pues aquí tenéis los sectores que aplicaría el certificado de la Junta de Andalucía. Como veis, son casi todos los que están aquí en Andalucía de turismo. Y lo que podéis hacer es eso, según el sector que seáis, solicitáis información, os descargáis la guía. Es muy parecido a lo que he estado comentando en los protocolos y lo que hay que ver todavía cómo funciona. Yo todavía no conozco que haya empezado bien esto a realizarse. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la presentación, un poco el webinar que habíamos empezado esta mañana a las 10. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, comentario. He visto que aquí hay algunas preguntillas. A ver, vamos a ver si las vamos contestando. Vamos a ver. Bien, me preguntan si es obligatorio el uso de productos del listado del ministerio. Pues sí, es obligatorio. O sea, los virucidas, o sea, tú o usas lejía, alcohol o, bueno, los virucidas que están ahí. Si no, no se puede garantizar una desinfección adecuada de la zona, de lo que se esté limpiando. De hecho, vamos, de verdad os aconsejo encarecidamente que lo hagáis porque es que, a ver,
son los productos que se sabe seguro que acaban con el virus. Son los que están demostrados. Y luego también tener cuidado con algunos sustitutivos. El Sanitol, por ejemplo, el Sanitol está autorizado y tal. ¿Qué pasa? Que hay algunas empresas que te venden un sustitutivo del Sanitol, pero que está más concentrado. Cuidado, porque entonces tenéis que diluirlo. Hay que diluirlo en agua, porque si no, de hecho, si veis el Sanitol no tiene pictograma de peligrosidad y algunos sustitutivos sí tienen pictograma de peligrosidad. Eso quiere decir que si lo toco con la mano, lo mismo me puede irritar la mano o si, en fin, en contacto con cualquier otra parte puede ser peligroso para mí. ¿Vale? Venga, más preguntas. Sí, eso, me comentan que la nebulización con virucida no está aceptada como desinfectante por sanidad. Es lo que digo, tenéis que tener cuidado con los métodos que van vendiendo por ahí algunos, porque, en fin, hay cosas que no. Bien, ¿tiene alguna validez desarrollar un sistema propio y hacer una declaración responsable en lugar de una certificación oficial? Nadie obliga a certificarse, nadie. Es algo voluntario. ¿Vale? Lo que sí que os obligan es a tener establecido un protocolo para que digáis qué vais a hacer. Cómo voy a limpiar, cómo voy a desinfectar, tal. Eso es lo que os pide ahora mismo. No se pide ningún tipo de certificación, ni siquiera la de la Junta, ni nada. Todo eso es voluntario. Y lo de la declaración responsable, bueno, eso da igual. Bueno, si la queréis tener, mejor. ¿Vale? Con respecto a la seguridad alimentaria, ¿qué cambios habría que hacer constar en los controles? Analizar, o sea, tenéis que analizar la seguridad alimentaria aparte del APPCC, ¿vale? Que es el análisis de puntos de control, ¿vale? Entonces, analizar cómo os puede afectar el COVID, la manipulación de los alimentos con respecto a ese alimento que estáis manipulando al cliente y tal. Ya hay estudios que dicen que la transmisión por el alimento es muy baja, bajísima, ¿vale? Pero aún así, si tenéis varias personas trabajando, por así decirlo, en cadena, haciendo comida o lo que sea, y uno de ellos se contamina, lo que puede pasar es que contamine a otro trabajador o que luego vaya a servir la comida y contamine a un cliente también. Es decir, hay que intentar verlo lo más amplio posible. Y de hecho, hay medidas de higiene que se pueden incluir dentro del Plan General de Higiene. Más cosas. Con respecto a la obligación o no de medir la temperatura de clientes y trabajadores, no es obligatorio, ¿no? De hecho, no está puesto en ningún sitio que sea obligatorio. ¿Qué pasa? ¿Que nos lo podemos encontrar en determinados sitios que lo tengamos que pasar, aeropuertos y tal? Sí. ¿Que hay determinadas zonas donde a lo mejor es importante que se establezca ese control? Sí. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de nuestra evaluación de riesgos laborales y para ver el riesgo, qué efectos puede tener y también de la actividad que tengamos. Y luego, para hacerlo, para no incumplir la protección de datos, una de las cosas más sencillas es no anotar el dato de nadie a quien se le toma la temperatura. Es decir, tú llegas a un sitio, te toman con la pistola y nadie anota nada de si has tenido 35,8 o 38,5. Lo que tienes que hacer es que si la persona tiene fiebre, decirle, por favor, parece que usted tiene fiebre, no le debo de dejar acceder a este sitio. Y anotaremos que no hemos dejado acceder a tal persona, pero no hace falta indicar que ha sido por fiebre. Bien, la pregunta que acabo de contestar también a la siguiente, ¿no? Si tiene 37,2, ¿podemos negarle la entrada? ¿Lo enviamos al hospital? A ver, mirar bien el tema de las temperaturas, o sea, hasta 37,5, o sea, para que se considere fiebre es a partir de 38, luego el otro es estado febril y tal. Entonces, bueno, a ver, aquí primero hay que ver bien cuándo se considera que alguien tiene fiebre
Y segundo, más que negarle la entrada al hotel, vamos a suponer el caso que llega con 38,5, ¿vale? Que eso ya fiebre seguro, ¿vale? Entonces, lo que hay que decirle es, mire, usted parece que tiene 38,5. Si no le importa, espere un momento, se le lleva a un sitio que espere, que esté bien ventilado y tal, porque a veces puede ser un tema de un acaloramiento temporal, no sé, por cualquier razón. Eso sí, sí que es recomendable en esas situaciones informar al cliente de esa situación y ponerle a su disposición, informarle dónde tiene servicios médicos. Incluso, no sé, no voy a decir acompañarle al médico, pero bueno, facilitarle que pueda acudir a un médico. Bien, restauración. ¿Puede haber raciones para compartir? Esta es una muy buena pregunta que estamos todavía viendo a ver cómo lo hacemos. En principio no se puede compartir, no se debe de compartir. En principio no se debe de compartir. Pero creo que esto va a ser algo que se tiene que ver cómo evoluciona. Desde mi punto de vista, y siempre muy personal, también lo aclaro, muy personal, dado que en los alimentos no está demostrada la propagación del virus y dado que las personas que compartan van a tener muchas más situaciones de contagio. A ver, el contagio, ¿por qué el tema este de que te dice, no, es que es mejor andar, cruzarte a alguien andando que sentarte a comer con 4 personas a menos de 1 metro de distancia? Eso es guapo. Bueno, porque al final, como hemos visto antes, el virus puede llegar hasta 2 metros de distancia, pues por hablar y tal. Como cosa curiosa también, cuanto más alto hablemos, más fácil es que propaguemos el virus. Fijar qué cosa más curiosa, ¿no? Y más en España, que tendemos a hablar con cierto tono alto, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que compartiendo una ración hay más posibilidades de contaminarse, porque las 4 personas que estemos a lo mejor comiendo a la mesa, hablemos y empecemos a hablar a lo mejor en un tono un poco alto, que alguno esté además contagiado y tal, que en sí por la comida que estemos compartiendo, ¿no? Va a ser más por eso, por la saliva, las secreciones que nos puedan llegar de la persona contagiada. Bueno, las cortinas se pueden retirar, las sábanas y la toalla se cambian, pero ¿qué pasa con las almohadas y los colchones? Pues es un problema. Normalmente limpiando la superficie, tener cuidado con las almohadas, porque hay almohadas de estas que son de viscoelástica que no se pueden meter en la lavadora, vamos, te las cepillas, te las cargas, ¿vale? Entonces aquí se suelen estar dando limpiados superficiales y luego se pone una funda y luego ya se pone lo que sería la colcha, bueno, el forro de donde se apoya la cabeza, ¿vale? Es la única esta. Luego ventilarlo también, ponerlo al sol, el sol mata al bicho, pues bueno, también puede ser una buena medida, ¿vale? Luego, ¿se puede tomar la temperatura sin anotarlo? Sí. ¿Cómo puede obtener la declaración responsable? Bueno, las declaraciones responsables las hay podéis descargaros cualquiera, hay un montón de sitios que hay declaraciones responsables, ¿vale? Las cortinas, vale. Vale, normativa para los vehículos de transporte de clientes en cuanto a mamparas y tal. Los fabricantes de furgonetas normalmente tienen 2 tipos de mamparas previstas en muchos de sus modelos. De hecho, unas son metálicas que sirven para perros, que son como rejas, y otras son mampara, como una mampara de metacrilato, de plástico y tal, ¿vale? Entonces, esas las suelen tener los propios fabricantes donde has comprado el vehículo, las suelen tener como accesorio. ¿Es obligatorio el uso de guantes en la restauración a la hora de cocinar? Bueno, vamos a ver. Una cosa con respecto a los guantes. A mí me da mucho, cierta inquietud, vamos a dejarlo ahí. El tema de los guantes. Hay gente que se cree que por llevar guantes ya puede hacer lo que quiere. Entonces te ves a alguien con guantes que luego se pone a tocar 36 cosas y lo que hace es contaminar 35. Porque se siente seguro por el uso de los guantes. A ver, los guantes es, yo toco algo que estoy seguro que no está contaminado, pero cuando toco algo que creo que puede estar contaminado, o me echo gel o me quito el guante. Mejor si me quito el guante y me pongo otro, ¿vale?
Pero eso, o sea, no podemos tener la falsa sensación de que yo con el guante, claro, tú con el guante no te contaminas, pero es que puedes contaminar a los demás si tocas superficies que están contaminadas. Entonces, tener cuidado con el tema del guante. Bueno, lo acaba de decir aquí una compañera Erika, efectivamente, ¿no? Da falsa sensación de seguridad y hace que no nos lavemos las manos y tal. Pues eso. Más que lavarse las manos es aplicar gel. Bien. Lo de retirar cortinas, alfombras y cojines. A ver, en principio, si tú no has detectado un caso contaminado, o sea, no has tenido, o sea, no ha habido un cliente de un hotel que te haya dicho, oye, mira, que sí, que me he contaminado, que estoy malito, que tengo tal, y me voy para el hospital, ¿no? No haría falta retirar las cortinas, las alfombras y los cojines. Hay ya técnicas de limpieza que no hace falta retirarlas, o se pueden retirar, pero no hay que liarla mundial, como se suele decir, y garantizan una desinfección. Esto podéis consultar con los fabricantes de productos de limpieza, que ya veréis que los tienen, y además, de hecho, ahora hay una cantidad de equipos tanto equipos como productos de limpieza bestial. La verdad que hay un montón de cosas, prácticamente casi todos los días nos enteramos de uno nuevo y además muy eficaz, muy probado y tal. Es verdad que algunos de ellos quizá el producto un poquillo caro para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero con una eficacia bastante alta y además bastante probada. Con respecto a qué es mejor si aplicar gel o lavar las manos, a ver, depende de lo que queramos. Si es para limpiar, el jabón limpia. O sea, que yo me quiero limpiar las manos. Ahora, si yo lo que quiero es evitar contaminarme y garantizar que yo tengo las manos limpias para no contaminar al otro del COVID, es el gel hidroalcohólico. De hecho, ahora hay un gel hidroalcohólico que viene, que es tanto alcohol como agua oxigenada. También una cosa, quería, con respecto a esto de los geles, los EPIs y tal, de verdad, intentar acudir a empresas serias, a empresas que llevan toda la vida en esto de la gestión de EPIs, que llevan vendiendo equipos de protección individual y colectivas todos los días. Estoy viendo gente comprando mascarillas y guantes en ferreterías, en mercerías, en sitios que no son, no tienen, o sea, no son el que suele vender ese tipo de equipos. Os puede vender cualquier cosa. De hecho, hay equipos que llegan que no tienen marcado CE, que tienen otro tipo de normativa y no os van a proteger. Con respecto a lo de las mascarillas y tal, no me lo habéis preguntado, pero lo voy a aclarar también. Hay como tres tipos, lo que siempre me pregunta la gente, ¿no? ¿En mascarilla quirúrgica, higiénica o FFP2, ¿no? Vamos a ver, la mascarilla higiénica y quirúrgica lo que es para evitar que tú puedas contaminar a los demás, no tanto para protegerte a ti. La quirúrgica protege mucho más que la higiénica, tiene un porcentaje de filtración mucho mayor, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa con las FFP2? Vale, pues las FFP2 sí que evitan que tú te contagies. Es decir, si tú estás en un ambiente, un hospital o un sitio con gente contagiada, si tú te pones la mascarilla FFP2, tú no te contagias. Problema que tiene ese tipo de mascarilla, porque hay algunas que vienen con válvula. La válvula, cuando tú exhalas, es decir, echas el aire, si tú estás contaminado, contaminas al otro. ¿Vale? Por eso os aconsejo que sean, en fin, esto tenéis que ver la evaluación de riesgos laborales y el estudio que os hagan y el tipo de contaminación, pero eso tenéis que ver bien, según el perfil que tenéis y quién lo va a usar, pues aplicará una o aplicará otra. Venga, más cosillas. Me dicen aquí, que en un camping, dependiendo de las fases, tienes que acotar las zonas comunes, pero ¿se puede reservar la acampada al 100%? Bueno, ¿te refieres? A ver, yo por Olga Martínez, por intentar entenderte por dónde vas, claro que tú puedes tener el 100% del camping lleno, bueno, si se respetan las distancias, claro. Si tú al final tienes que las distancias entre las zonas donde están las personas son de 2 metros, ¿cuál es el problema? Yo he estado en varios campings y la verdad es que había zonas de acampada que, oye, si la gente no se pone como en las playas de Benidorm, siempre había 2 metros de sobra, más que nada porque a nadie le gusta estar encima de otro, ¿no?
¿vale? Luego, recomendable, con respecto a las mascarillas, ¿es recomendable las reusables que se lavan? ¿Qué homologación necesitan? Sí, hay reusables, reutilizables que se lavan. Tenéis que ver las características de eso. Todas no son iguales. Todas no son iguales. Hay algunas que aguantan 10 lavados, otras que aguantan 20, otras que aguantan 5. Tenéis que ver el tejido, porque hay tejidos que incorporan filtro activo, otros que no lo tienen, y tenéis que comprarle un filtro que va por dentro, que se vende aparte, ¿vale? Y luego, homologación que necesita siempre marcado C. De verdad, siempre. Yo en estas cosas no me caliento la cabeza. Si de verdad es marcado C y de verdad es de verdad un marcado C, no es chines, spawn ni falsificaciones, seguro que esa mascarilla vale. Venga, más cosas. Bueno, no veo más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar a lo mejor alguna cosilla más. ¿Se os ha quedado alguna duda con algo? Vamos a ver. Bueno, deciros que espero que funcionen todos los hipervínculos de la presentación que se os ha hecho llegar. Se os iba a mandar todas las guías, pero la verdad que al final era, como habéis visto, es tal cantidad de información la que haya publicada que bueno, era demasiada para enviarlo a cada asistente. Por eso hemos preferido crear una presentación con muchos vínculos, con muchos enlaces, para que según vuestra necesidad vayáis pinchando en cada uno de ellos y vais viendo lo que necesitáis según lo que sea vuestra actividad. Yo quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda, tenéis mi correo electrónico y bueno, eso, quedo a vuestra disposición tanto para hoy como para cualquier otro día, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Paco. Si hay alguna pregunta que se haya quedado en el tintero o que surja sobre la marcha lo que ha comentado él, podéis escribirle directamente a su correo electrónico o a través nuestra también. Y también agradecer a todos los participantes que hayan estado aquí con nosotros, aprovechando este interesante webinar y, como bien dijiste, que ha sido muy práctico. A nosotros también nos ha servido para coger algunas notas. Y si alguien quiere recibir el certificado de participación, el certificado de asistencia, solamente tiene que solicitárnoslo directamente al correo de formación@campustecnológicoalgeciras.es y os lo haremos llegar directamente en formato electrónico, y cuando estemos físicamente por aquí, que va a ser muy prontito, a mediados de este mes, pues también, si lo queréis recoger físicamente, sin ningún problema. Por nuestra parte, de nuevo, darte las gracias, Paco, ha merecido mucho la pena y bueno, si van surgiendo otras posibles sesiones de interés, pues nada, intentaremos estar a la altura y organizarlas. Buenas tardes a todos y bueno, cuidaros y que vaya bien esa reapertura o puesta en marcha de la actividad para los que todavía estáis en ello. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.